¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente con ustedes, con la idea de seguir profundizando en este tema del demonio y de cosas peores. Quisiera con este pequeño video ampliar un poquito la información que les di sobre el tema del corte de ancestros y seguir profundizando un poquito más sobre esta acción del demonio. La idea es conocer un poco más a nuestro enemigo y saber cómo él actúa. Empecemos diciendo que el demonio tiene dos formas de actuar, una que se llama la forma ordinaria, que es la forma, digamos, como nos ataca a todos, como atacó a Jesús, como nos ataca a cada uno de nosotros, y tiene un permiso ordinario de Dios para hacerlo. Se llama así la forma ordinaria, y esta consiste generalmente en la tentación. Utiliza todos los medios a su alcance para tentarnos y de esa manera llevarnos al pecado, porque sabe que el salario del pecado siempre será la muerte. De manera que busca insistentemente llevarnos al pecado. Tiene algunas otras formas que no se definen exactamente si son ordinaria o extraordinaria, sueños, algunas acciones que de repente ocurren dentro de nuestras vidas, pero que están relacionadas no con enfermedades, ni con pérdida de empleo, ni de todo este tipo de temas que tendrán que ver directamente con su forma extraordinaria. La forma extraordinaria es una forma en la que el demonio puede actuar, pero necesita esencialmente un permiso de Dios. El demonio es una criatura y por lo tanto no puede hacer todo lo que él quisiera. Si pudiera, olvídense, estaríamos totalmente arruinados. Entonces, él tiene una forma extraordinaria de actuar, que es en donde hablamos pues ahora sí, de todas estas cosas que llegan a pasar en una persona, como la pérdida del empleo, como es situaciones de enfermedades conocidas y que puede esto incluso llegar hasta la posesión. Normalmente para que esto ocurra requiere, como decía, un permiso extraordinario de Dios y también que se cumplan algunas otras características como un alejamiento grande de Dios. Es difícil que haya una perturbación demoníaca cuando una persona normalmente vive en gracia y es una persona que lleva una vida de acuerdo a la Sagrada Escritura. Es extraño, generalmente esto puede pasar por una permisión especial de Dios para purificar a la persona, como sabemos que les ha ocurrido a diferentes santos como el Padre Pío, como otros tantos a lo largo de la historia. No es lo normal es que ocurren las personas que están alejadas del Señor. Mucho más cuando visitan a los brujos, a los adivinos o que ellos mismos se van introduciendo en sectas satánicas y todas estas sectas que van pues finalmente conduciéndolo hacia él. Otra forma en que él puede atacar es a través de los maleficios, que es una acción realizada por algún brujo que tiene conexión con el demonio y que logra a través de una serie de elementos físicos penetrar el área de nuestras vidas. Esa es la acción extraordinaria. Esta acción extraordinaria no se comunica, no se hereda, no pasa de una persona a otra ni de generación en generación. Dios da permiso al demonio de atacar a una sola persona y por lo tanto yo puedo convivir con personas que pueden incluso llegar a estar poseídas y no tener ninguna consecuencia. Ciertamente, si la persona tiene ya una acción extraordinaria grande del demonio, en donde pueda mover objetos, en donde pueda producir ruidos, en donde pueda producir olores y otro tipo de cosas, obviamente todas las personas que están a su alrededor pues verán y estarán pues expuestas a estas manifestaciones del demonio, pero en su vida, en su persona, no ocurrirán. Basta con que uno pues no esté en el ámbito en ese momento de la persona para que esto desaparezca por completo de quien no está siendo atacado extraordinariamente por el demonio. Ahora bien, con esto cierro esta visión para entender cómo actúa el demonio. Ahora bien, cuando nosotros cometemos una infracción, cuando nosotros cometemos un pecado, esto puede tener diferentes tipos de consecuencias. Ya explicaba en nuestro capítulo anterior cómo, por ejemplo, una consecuencia física inmoral, o sea, una persona que no está casada con otra, tiene una relación sexual, de ahí viene el embarazo, va a engendrar un niño, la persona se confiesa, el pecado se perdona y entonces la consecuencia pues continúa, el niño nacerá naturalmente.
Existen otro tipo de consecuencias que tienen que ver con la vida espiritual. Nosotros leemos frecuentemente en la Sagrada Escritura cómo Israel se rebela contra Dios y no quiere hacer lo que Dios le pide, rompe la alianza. Al romper la alianza, Dios lo deja al arbitrio de sus enemigos y sus enemigos van a venir sobre él y lo van a sojuzgar. Así fue como llegaron pues a Siria, Israel del norte, y Babilonia a Israel del sur. Estos castigos o estas acciones que ocurren en esta generación, en la generación que peca, pues obviamente sus consecuencias de esa desobediencia de Dios vendrá a repercutir en muchas generaciones. Los judíos estuvieron 70 años en Babilonia sufriendo las consecuencias de sus padres. Por eso sufren las consecuencias de sus padres, pero no porque tenga que ver con una acción extraordinaria del demonio, sino porque hicieron algo que finalmente trajo como consecuencia una guerra. Y la consecuencia de la guerra es que ellos la perdieron y finalmente pues fueron sojuzgados. Pero no podemos atribuirle directamente esta acción al demonio. Detrás de toda acción mala, de toda perversión, de todo pecado, de toda desobediencia contra Dios, siempre está la instigación del demonio. En ese sentido, de forma pues no directa, sino indirecta, el demonio influye en muchas de las consecuencias de nuestra vida, pero lo hace desde el fuero externo. No está directamente obrando ni sobre el pueblo ni sobre la persona. Pensemos hoy, por ejemplo, en México. En México hemos tenido un gran descuido en la evangelización. Eso ha llevado a que tengamos gobiernos muy corruptos, a que tengamos situaciones de nuestro gobierno, de industriales, en fin, muy malas. Esto pues nos ha llevado a vivir esta situación que hoy vivimos nosotros. ¿Y quiénes la van a heredar? ¿Quiénes están viviendo todo esto? Pues las pequeñas generaciones. Tiene que ver con un abandono de Dios. México realmente ha abandonado a Dios. Y al abandonar a Dios, pues estamos al arbitrio de todos nuestros enemigos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Hemos caído solamente, como lo veíamos en el Evangelio, únicamente en las prácticas cultuales, rituales, en las tradiciones, y ya no hay una observancia clara, directa, de la palabra de Dios. Y esto obviamente pues tiene consecuencias. Ahora bien, este es un segundo nivel de consecuencias, otro tipo de consecuencias que llamamos consecuencias espirituales. ¿Por qué? Porque al yo desobedecer a Dios, esto va a traer para mí pues graves consecuencias. Pensemos que si nosotros no tenemos una relación fuerte con Dios, pues nuestras pasiones nos van a ganar. ¿Qué nos ha ganado a nosotros? Igual que Israel, la avaricia, la codicia, el odio, el afán de posesión, en fin, todo este tipo de cosas que tienen consecuencias, son finalmente pecados de nuestros gobernantes, pecados de nuestros industriales, pecados de todos nosotros, de toda la corrupción que existe, como ocurrió también en Israel. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Finalmente, el pecado del pueblo, el pecado de estos gobernantes, finalmente trajo como consecuencia el destierro. Ahora bien, hay una tercera situación de consecuencias que tendríamos que ver, que serían las consecuencias por una acción demoníaca. El demonio llega, voy a poner el caso más extremo, llega a poseer a una persona. Esta persona, al estar poseída, no tiene control de sí misma y entonces va a realizar acciones que ella naturalmente no haría, pero que son acciones que tienen que ver exactamente igual que las anteriores. Van a ir en contra de lo establecido por Dios, lo que lógicamente va a traer consecuencias en las personas causadas directamente por el demonio. Pero esas consecuencias no es porque las herede la siguiente generación, sino eso es porque la generación que vivió antes de ellos o la persona que vivió antes que ellos cometió esta serie de situaciones en donde pues entró en contacto directo con el demonio, lo que dañó gravemente su vida y con ello dañó también la vida de los demás. Estas serían las consecuencias pues naturales del pecado. Ahora, dentro de este daño que reciben las siguientes generaciones, ahora tenemos que hablar no de la acción del demonio, sino de los daños que esto causa
tanto en la genética, que puede ser un daño genético, o que puede ser también un daño cultural o un daño que vamos viviendo en nuestras familias. Pensemos en una persona que hace brujería. Esta persona que hace brujería convive con otras personas en su casa, que pueden ser hijos, que pueden ser esposos, esposas, en fin, y todos ellos van alimentándose de lo que esta persona está haciendo, porque de alguna forma pues está de acuerdo con lo que está haciendo. Esto obviamente va a traer consecuencias en la persona, pero es porque la persona está participando de ello. Y entonces ahí opera claramente lo que son las oraciones de liberación. Pero luego, nuevamente digo, no es por una situación de herencia, sino por la convivencia con esas personas. Se llama, en el argot de los exorcistas, se llama contaminación. Hay una contaminación de las personas que viven alrededor de esa persona. Si esa generación muriera y ya nadie estuvo más en contacto con ellos, la contaminación ahí termina. Existen otro tipo de consecuencias que requieren no una liberación, sino requieren una oración de sanidad. Y es cuando hablamos de sanar nuestro árbol, cuando hablamos de la salud espiritual de las personas. Si yo viví en una casa donde siempre hubo gritos, golpes, insultos, maldiciones, etc., todo esto ha dañado el alma, la ha herido. Muchas veces estas heridas serán la oportunidad del demonio para venir a perturbar porque el alma está dañada. ¿Qué es lo que necesitamos? No una oración de liberación, necesitamos sanar. Entonces es muy importante que todos en alguna época de nuestra vida pudiéramos participar de una oración de sanidad interior, no de corte de ancestros, no de sanación del árbol generacional en el sentido diabólico, sino, por un lado, sanar espiritualmente. No es que corte con mi pasado, es simplemente que Dios va a sanar ahora todo lo que mis papás, mis hermanos, mi sociedad, gente con la que yo haya convivido, vaya a sanar. Puede haber una sanación incluso de tipo genético, o sea, puede haber ciertos, eso se estudia, y los psicólogos y los psiquiatras tienen más razón sobre esto que su servidor, sobre cómo de una generación a otra puede haber ciertas cadenas que no son demoníacas, sino que son psicológicas, algo que pues así como tenemos rasgos parecidos físicamente a nuestros padres, pues así tenemos el carácter parecido a uno o al otro y tenemos ciertos gestos, ciertos elementos que provienen de esa genética, que no siempre son buenos. Yo, por ejemplo, pues debo reconocer que mi carácter no es siempre afable. Tuve un padre muy fuerte, ¿verdad? Que me educó con mucha disciplina y eso me hizo ser de esta forma. Él así tenía su carácter también, un carácter fuerte, un carácter recio, que no quiere decir que fuera agresivo, ¿verdad? Sino simplemente era un hombre muy recto, muy firme y pues eso lo fue heredando, lo tenemos muchos de mis hermanos. De tal manera que esto pues no siempre es bueno, ¿verdad? Sería mucho mejor ser más afable. Entonces hay que pedirle al Señor que sane esto, que yo no lo tengo de mí mismo, lo vengo heredando, pero no tiene nada que ver con el demonio. Son cuestiones genéticas, son cuestiones hereditarias que provienen de situaciones que mis padres y pues quizás los padres de mi papá, en fin, situaciones que ellos vivieron. Todo esto va dañando el alma y como el alma y el cuerpo son una sola cosa, ¿verdad? Entonces se intercomunican, por eso hablamos de las enfermedades que no tienen un origen físico, sino lo tienen psicológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen de todas estas heridas, gente que tiene miedo, que tiene angustia, que no come bien, y muchas de estas cosas son muy parecidas a acciones extraordinarias del demonio en sus fases iniciales. Entonces se puede fácilmente confundir. Por eso es muy importante, antes de una oración de liberación, hacer un correcto discernimiento. Todo mundo puede participar de una oración de sanidad interior, mas no todo mundo debe participar de una oración de liberación.
porque como les decía anteriormente, el único demonio que no podemos echar fuera es el que no existe. Y si nosotros hacemos creer a la persona que esas reacciones, esas situaciones que están ocurriendo en su vida, le vienen de un demonio que heredó de sus padres, de sus abuelos, porque uno de sus bisabuelos fue masón o qué sé yo, pues entonces esa persona no va a atenderse adecuadamente. Lo que necesita no es una oración de corte, lo que necesita es una oración de sanación interior. Y a veces son procesos largos, que estos procesos de sanación interior siempre es muy conveniente que vayan acompañados también de un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Es decir, toda la gente que asiste con un psicólogo, con un psiquiatra, sería fabuloso que al mismo tiempo estuviera participando con cierta frecuencia de oraciones de sanidad interior. La oración tiene un poder tremendo y como estamos hablando del área del alma, pues ahí es en donde anida, donde reside todos estos elementos que nos hacen reaccionar de una forma equivocada. Entonces, bueno, pues con esto he querido dejar claro cuáles son las acciones ordinarias, las extraordinarias del demonio. Volver a reiterar que el demonio no se comunica de generación en generación. Sé que es un tema de debate entre los mismos exorcistas. A veces hay estas diferencias. Hoy, con esta última conferencia que nos dio el padre Rogelio, toda la Asociación Internacional de Exorcistas, pues quedamos de acuerdo en que efectivamente no, al menos no parece existir. Más bien lo que creemos es que no está relacionado con un tema de liberación, sino con un tema de sanidad interior. Y que las consecuencias de los pecados, las consecuencias pueden tener un origen del demonio. Siempre toda acción mala, negativa, tiene en su origen, en su base, una acción mala del demonio que busca siempre nuestra destrucción, hacernos pasar mal la vida. Entonces, ojalá y con todo esto pueda aclarar un poco más este tema. Sé que es un tema complejo, es un tema que pues no, muchas veces no se comprende bien, pero bueno, que con esto pueda quedar claro. Finalmente, solamente una palabra sobre el libro del padre Youssef, es La sanación de las familias. Este libro tiene muchos elementos realmente muy buenos, muy interesantes, pero desafortunadamente, como va orientando él la mecánica de su libro, tiende a que la persona forzosamente vaya a dar hacia el tema de la sanación del árbol genealógico, que tiene que ver, él lo propone en el tema de la liberación. Y esto es la parte incorrecta. O sea, hay mucho rescatable de ese libro, ciertamente, pero el problema es que habría que rescatarlo, porque la gente que no es tan instruida, pues con lo que dice el libro, pues lo va orientando hacia el tema de la liberación, lo cual, como he tratado de dejar claro, no se comunica, no se hereda, no se contagia. Así que bueno, pues espero que todo esto pueda ser de utilidad para informar a nuestra comunidad cibernética y bueno, a todos los que pueda tener acceso a este video, cómo opera, qué es la liberación y qué es la oración de sanidad interior. Espero que con esto podamos avanzar más y que nuestra vida pues esté menos en riesgo de ser tocada por el enemigo que busca siempre distraernos con muchas cosas para no enfocarnos al tema central que es conocer y amar más al Señor. Enfoquémonos en eso, dejemos las demás cosas aparte. Si hay una situación que no se entienda, que no se comprenda, que se vea con cierta suspicacia, visiten el centro de discernimiento, visiten al exorcista de su diócesis. Si no hay, hablen con su vicario general, hablen con el obispo para que los atienda y puedan darles un discernimiento correcto sobre aquello que les parece que no es normal. Muchas gracias por haber visto este video, gracias por su atención, que el Señor los bendiga y que nuestra Madre Santísima les acompañe siempre. Hasta nuestro próximo video. Gracias a todos.